Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula CENIT, cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, investigador titular A y actual responsable del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Doctor, un gusto que esté con nosotros y que se haya tomado el tiempo para platicar. Muchas gracias por la invitación a participar en estas cápsulas. ¿Qué estudia el campo de la ecología de las interacciones bióticas? Bueno, el campo de la ecología de las interacciones bióticas es, personalmente para mí, es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con todos los organismos que habitan sobre la Tierra, se relacionan con otros organismos, ¿no? Ya sea de la misma especie o de otras especies. Esas relaciones definen en gran medida qué tan exitosos son esos organismos, pero a la vez también definen lo que pasa con los otros organismos, ¿no? Entonces, es una serie de interrelaciones, ¿no? No hay individuo o organismo en el planeta que esté aislado, ¿no? Siempre está en relación con otros y su actividad afecta a la actividad de los otros, ¿no? ¿Cuáles serían los servicios que las interacciones bióticas proporcionan a la humanidad? Bueno, ya entrando más en específico en el asunto de qué tipo de interacciones o cómo se han clasificado estas interacciones bióticas, hay varios ejemplos, pero por ejemplo quisiera referirme al caso, uno que es yo creo que es fácil de ver, que es el de la polinización de las plantas, ¿no? Las plantas pues son organismos que no tienen la capacidad de andarse desplazando, ¿no? En general. Y entonces para su reproducción lo que requieren es que el polen que producen en una flor se mueva a otras flores, ¿no? Muchas veces no sirve el mismo polen que se produce dentro de la misma flor para reproducirse dentro de esa flor, y entonces lo que requiere es que se mueva entre flores y a veces incluso entre individuos distintos, ¿no? Para eso hay muchas plantas que lo que han desarrollado es mecanismos para que lleguen animales, para atraer animales, y lo que hacen es que les ofrecen lo que se llaman recompensas. ¿Qué es una recompensa para un animal? Pues puede ser el néctar lleno de azúcar, que si un animal lo toma es un alimento muy energético. Eso pasa, por ejemplo, siempre que vemos que hay colibríes visitando flores es porque llegan a tomar alimento. Pero la cosa que es, yo creo que es realmente fascinante es que cuando pasa eso, las plantas aprovechan esa oportunidad para impregnar de polen a los animales, y luego esos animales, cuando se mueven a otra flor, acarrean el polen y entonces favorecen la reproducción. Entonces eso es un tipo de interacción que se llama mutualismo. Es una interacción que en términos inmediatos beneficia a ambas partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso el colibrí se beneficia porque obtiene alimento y la planta se beneficia porque se puede reproducir, ¿no? ¿Qué otros casos pudiéramos tener en servicios de interacción? Sí, y entonces, bueno, ya si lo vemos de esta manera, ahora lo que tendríamos que pensar o reflexionar es que gran cantidad del alimento que nosotros consumimos día con día proviene de plantas que son polinizadas por animales, ¿no? Por ejemplo, no sé, para pensar en un caso muy particular y quizá muy cercano para muchos de nosotros, ¿no? Para todos los que nos gusta el mezcal, por ejemplo, uno pues identifica la planta del mezcal, ¿no? Y tiene más o menos claro que no tendríamos mezcal si no tuviéramos esa planta, ¿no? Lo que luego no es tan claro es que también no tendríamos esas plantas si no hubiera murciélagos, que son los animales que generalmente visitan las flores de esas plantas y son las que favorecen la polinización y en consecuencia la producción de semillas y la producción de plantas. Hay muchos casos, hay agaves que se pueden reproducir vegetativamente, ¿no? Eso quiere decir que con una parte de la planta se puede sembrar y se produce un nuevo individuo. Entonces esos no son tan dependientes de la visita de animales, pero hay otras especies como el agave cupreata que sí dependen mucho más de la visita de animales, ¿no? Si no visitan animales no se producen semillas, y si no se producen semillas no se producen nuevos individuos. Entonces si no hubiera esos animales que están haciendo esa labor, no habría agaves, luego no habría mezcal, ¿no? Y eso se aplica realmente para muchísimos de los cultivos más importantes que utilizamos, dependen de ese servicio, ¿no? Muchas frutas, por ejemplo, ¿no?
Y incluso ahí, digo, me parece que eso ilustra esta parte de los servicios. Hay gente que se ha puesto a cuantificar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tal si de repente, por ejemplo, desaparecieran todas las abejas que polinizan este cultivo? Y entonces la gente tuviera que ir a mano polinizando todas las plantas para que produjeran frutos, ¿no? Y lo que resulta es que es un costo que, por ejemplo, eso se ha hecho en Estados Unidos y los costos son de miles de millones de dólares, ¿no? Y esa es una cosa que pasa desapercibida, ¿no? Uno lo da por hecho, ¿no? Ese servicio que proporciona la fauna, uno lo da como, bueno, pues es natural, ¿no? Siempre debe de haber, ¿no? Desgraciadamente, cuando uno se da cuenta que es también algo que que deberíamos de valorar muchísimo y que proteger, es cuando empieza a ver los casos como ahora ha habido últimamente muy sonados de pérdida de esos animales, ¿no? De muerte masiva de abejas o muertes de aves o murciélagos, ¿no? Entonces, en ese caso, uno ve las repercusiones en otros lados y luego no hace la conexión, ¿no? De lo que anda haciendo acá de a lo mejor prenderle fuego a una cueva porque hay murciélagos y se ven muy feos los murciélagos o uno piensa que son una amenaza, repercute acá donde uno está haciendo un cultivo que va a producir cosas que la gente va a consumir y que además va a producir un beneficio económico para la gente local, ¿no? Bueno, en ese tema de los murciélagos tengo entendido que existe el murciélago de fruta, que luego es el que tratan de exterminar porque afecta a la fruta, pero no sabiendo que son los que hacen que se produzca esa fruta. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es como, digamos, el campo de las interacciones bióticas tiene una parte que es muy conceptual de la ecología básica, pero también tiene esta parte donde creo que hay esa posibilidad de que realizar estudios que informen a la gente, ¿no? Y que pueda determinar y decir, bueno, como el caso que tú planteas, ¿no? Decir, bueno, ese murciélago que está ahí, en realidad te está haciendo un favor, ¿no? No te está haciendo un perjuicio, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? También hay muchos murciélagos que no consumen, que su dieta está constituida principalmente por mosquitos, ¿no? Y eso también nos favorece mucho, ¿no? Porque hay ahora muchas enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Entonces, si se pierden los murciélagos, de nuevo, aumentan muchísimo las poblaciones de mosquitos, aumentan las enfermedades entre nosotros, ¿no? Entonces, todo está muy interrelacionado en la naturaleza y entonces lo que a lo mejor uno dice, bueno, pues estos animales no me gustan o maltratan aquí las plantas que a mí me gustan, hay que matarlos, ¿no? O hay que hacer algo con ellos, quitarlos, ¿no? Pero eso va a repercutir en otro componente del ecosistema, ¿no? Doctor, todo esto que platicamos se encuentra dentro de los museos de historia natural. Pues digamos que en cierta manera, ¿no? En cierta manera, porque en los museos, bueno, por lo menos en particular, puedo hablar del caso del Museo Manuel Martínez Solórzano, que es el museo que ahora me toca ser responsable, es el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Busca, por lo menos, por un lado, tratar de cubrir este vacío de información entre la gente, ¿no? Decirles que la fauna, por ejemplo, o las plantas, qué funciones tienen, ¿no? Más allá de ver un bosque, qué pasa en ese bosque, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de ese bosque? ¿Qué pasa si cortamos, si tiramos todo un bosque y lo sustituimos por otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Qué pasa si llenamos de insecticidas muchas zonas y arrasamos indistintamente con muchos animales, ¿no? A lo mejor algunos sí de los que hay que tener precaución, pero muchos otros se van en el camino que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, por un lado, el museo a través de montar exposiciones, invitar a especialistas a que platiquen con la gente. Por ejemplo, el próximo sábado, 17 de febrero, el museo, como parte de la coordinación de la investigación científica y en conjunto con el Departamento de Comunicación de la Ciencia, está organizando un evento donde está llevando una muestra de las colecciones científicas que tiene la universidad en contacto con la gente en la Plaza Juárez, en el centro de la ciudad de Morelia, ¿no? Y bueno, y es parte de estas ideas, ¿no? Acercar, que la gente vea, por ejemplo, ahí va a poder ver murciélagos, ¿no? Murciélagos colectados, preparados científicamente.
donde uno les puede platicar y decirles, no todos los murciélagos son iguales, ¿no? Hay mucha gente que tiene todavía esta creencia de que todos los murciélagos chupan sangre, ¿no? Cuando en realidad los que chupan sangre es una cantidad de especies muy, muy reducida y es difícil incluso encontrarlos, ¿no? Y la gran mayoría lo que hacen es comen frutos o comen insectos y entonces nos están beneficiando en gran medida, ¿no? Entonces, por ese lado, a través de una serie diversa de actividades como estas exposiciones, este tipo de eventos más abiertos. Hay, por ejemplo, una ludoteca que tiene una colección de libros bastante interesante y donde los niños también pueden con sus padres empezar a hojear libros que son muy atractivos porque están ilustrados de manera muy bonita y también adentrarse en el mundo de la ciencia en general y en particular de la historia natural. Doctor, entonces, ¿cuál sería el valor de los museos de historia natural? Pues el valor es grande, ¿no? El valor es porque en todos los sitios una sociedad bien informada es una mejor sociedad, pensaría yo, ¿no? En términos de que es una sociedad que toma mejores decisiones en todos los ámbitos, que puede tener un mayor interés en el bienestar mismo de la sociedad y del entorno que la rodea y que la mantiene, ¿no? Y en la medida que nosotros reconocemos esos aspectos, creo que nuestra vida mejora, ¿no? El Museo de Historia Natural busca en gran medida eso, ¿no? Busca, por un lado, informar al especialista, pero también tener un impacto fuerte en la sociedad en general, ¿no? Doctor, pues un gusto que haya estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo que se nos haya pasado? Pues que también, bueno, a lo mejor quizá también otra cosa es que ir al museo, aparte en este caso Museo de Historia Natural, aparte de pasar yo creo que un momento agradable, porque el museo está ubicado en el Bosque Cuauhtémoc, que es una zona muy agradable para andar caminando. También yo creo que es muy importante ir con los niños porque en eso, cuando los niños, los pequeños, pues son el futuro y además ese tipo de acercamientos puede tener un impacto en su forma de vida futura e incluso en las elecciones que hace de qué camino profesional seguir incluso, ¿no? Doctor, pues muchas gracias por haberse tomado el tiempo para estar con nosotros. Le agradezco. Un gusto. Agradecemos el apoyo para la realización a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de FORDECIT. Esta ha sido la cápsula del día de hoy. Los esperamos en la siguiente. Gracias.